Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad práctica. Em, Había surgido en el chat donde se convocan estas reuniones la posibilidad de hablar de la enfermedad, espiritualidad y enfermedad. Entonces, bueno, pues como para ello creo que ya hay que empezar a hablar de alguna cuestión pues propiamente espiritual, pues vamos a hacer una pequeña introducción con esa cuestión propiamente espiritual y luego vamos a ver las implicaciones que tiene prácticas eh, en nuestra experiencia de vida. Entonces, bueno, este grupo se llama Iniciación a la Espiritualidad Práctica, pero iniciación a la espiritualidad. Y entonces la espiritualidad, lógicamente, entraña una idea de trascendencia. La trascendencia implica que somos algo más que cuerpos. Si no, pues estaríamos en un grupo de estudio de autoayuda o en un grupo de estudio de herramientas psicológicas o en un grupo de estudio de estabilidad emocional o algo parecido, pero no. Estamos en un grupo de estudio de espiritualidad y por lo tanto, pues la idea de trascendencia en algún momento tenía que aparecer claramente, ¿no? Y ese momento pues va a ser hoy. La trascendencia implica, como he dicho, que hay algo más que esta realidad física. Y bueno, pues para introducirla lo voy a hacer de una forma pues atenuada, para que no entremos demasiado contundentemente en ello. Y entonces vamos a acudir a esa teoría científica comúnmente aceptada por la cual se dice que el universo comienza con una gran explosión de una partícula de altísima densidad. Y esa gran explosión pues genera a partir de ahí el espacio, el tiempo, porque al explotar pues empiezan a expandirse esas partículas que están totalmente amalgamadas de una forma muy densa, entonces se empiezan a expandir y esa expansión pues empieza a crear el espacio. Y bueno, pues a continuación, lógicamente, esta explosión hace que las partículas salgan en todas direcciones en una velocidad altísima, pues la velocidad, pongamos que al menos la de la luz, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay una expansión y hay una serie pues, de reacciones, digamos, atómicas y electrónicas en esas partículas que se expanden y bueno, pues empieza a haber posteriormente reacciones químicas y se generan pues las nubes de gases y posteriormente pues esas nubes de gases se van amalgamando y bueno, pues empieza a haber un movimiento circular alrededor de ese centro de la explosión y entonces pues ese amalgamiento pues hace que se vayan formando eh, materia densa y debido a la rotación circular de la materia densa pues se forman esferas de materia incandescentes algunas y otras pues se van enfriando. Y entonces, pues así tenemos la formación de las constelaciones, de las galaxias, de los sistemas solares con sus planetas, ¿no? Y nosotros estamos en uno de esos planetas. Bueno,
Entonces, todo esto, que es una teoría científica comúnmente aceptada, nos lleva a una pregunta. La pregunta es, bien, esto está muy bien, pero antes de esa gran explosión, ¿qué es lo que había? Y a esta pregunta, pues la ciencia no ha contestado, porque la ciencia solo contesta aquello que puede luego demostrar en un proceso guiado por el método científico de experimentación, que es muy tasado, muy pautado y muy concreto. Y entonces, bueno, pues la especulación sobre qué es lo que hay antes del Big Bang, pues ha llegado incluso a decir, bueno, es que antes del Big Bang hubo otro Big Bang. Y entonces ese universo que salió se expandía y entonces luego pues empezó a contraerse otra vez en periodos de 40.000 millones de años y hubo un Big Crunch, ¿no? Una gran contracción y se volvió a formar esa partícula y entonces esa partícula cuando se densificó lo suficiente volvió a explotar y entonces son universos que surgen y desaparecen, ¿no? En periodos, pues eso, de 40.000 millones de años. Vale, bien, pues sigue quedando sin contestar la pregunta, ¿y antes de todo eso qué? ¿Eh? Entonces, bueno, pues vamos a especular un poco, porque esta especulación la ha realizado la filosofía y la ha realizado la religión. Pero vamos a especular desde el punto de vista de la filosofía. ¿Eh? En concreto vamos a especular desde el punto de vista de la lógica. Entonces, si esa gran explosión genera el espacio y el tiempo, previamente a esa gran explosión o a esa cadena de grandes explosiones, previamente a eso, pues no había ni espacio ni tiempo. Si en este universo que conocemos, por la densificación de las nubes de gases, tenemos materia y por lo tanto, pues esa materia se apelmaza y tenemos formas, tenemos las formas de las esferas y luego pues en la superficie de esas esferas hay otras formas que son pues nosotros, los seres vivos. Bien, pues previamente a eso tampoco había forma, ni espacio ni tiempo, ni materia ni forma. Y, y entonces, bueno, pues no había nada, no había nada. Bueno, hay una cuestión muy clara que te dice que es de lógica, es de lógica, es una ley de la lógica, que te dice que de la nada no puede salir algo. Eso tiene un reflejo muy interesante en las matemáticas, ¿no? Tú intentas dividir algo entre cero y como el cero es la nada absoluta, pues ese resultado es infinito, ¿no? Y luego, pues, si repartes nada entre algo, pues es nada también. Pero ¿de la nada puede salir algo? Bueno, pues esa es la primera cuestión que debemos realizarnos. Y parece ser que la respuesta tiene que ser que no. Que de la nada absoluta no puede salir algo. Porque eso sería magia. Y la magia, pues como ya sabemos todos, no existe. Bien. Bueno. Luego, eh, por lo tanto, tenemos que concluir que había algo. Y ese algo, como podía haber venido de otra cosa, pues vamos a remontarnos en los antecedentes de ese algo hasta el primer algo. Y para poder remontarnos a los antecedentes del primer algo, pues tenemos que llegar a la conclusión de que el primer algo, pues a esa conclusión llega la filosofía y llega la lógica y llega pues la metafísica. Ese primer algo tenía que ser un algo incausado, una causa incausada, una causa primera. Y cualquier negación de todo este eh, ¿cómo le llaman los lógicos? Bueno, de estas premisas y esta conclusión, cualquier negación de eso, pues parece ser que no es aceptable por una cuestión puramente de lógica. Es decir, que todo lo que ahora mismo hay viene de algo. Y ese algo previo, si atendemos a esa primera gran explosión, que es la teoría ahora mismo comúnmente aceptada por todos los científicos, pues entonces ese algo previo, lógicamente, no tenía nada que ver ni con el espacio, ni con el tiempo, ni con la materia, ni con la forma.
porque fue previo a el punto de origen de todo aquello, ¿no? Bien, pues luego vamos a aplicar a continuación una segunda lógica, una segunda lógica. La segunda lógica es algo más controvertida que la primera. La segunda lógica dice, de algo no viene alguien. Es más controvertida porque todavía los científicos se devanan los sesos en intentar acreditar que la vida surge por sí sola. Y bueno, pues no lo han logrado acreditar y sí, piensan que pueden llegar a acreditarlo, ¿no? Ahora mismo, pues lo que hay es también teorías, algunas pues más aceptadas que otras, que si cuando se estabilizó la superficie de la Tierra, porque nosotros creemos que somos únicos en el universo, además, ¿m? Que cuando se estabilizó la superficie de la Tierra climatológicamente y químicamente, pues hubo una especie como de en esos primeros mares, pues una sopa biótica, y en esa sopa biótica pues se dieron una serie de combinaciones que al final determinaron la formación de una molécula de ADN. Bien, y entonces luego llegan otros científicos y dicen, mira, en probabilidad es tan baja la probabilidad que eso hubiese ocurrido que la podemos despreciar ya. Con lo cual, pues no llegan a atinar, ¿eh? No llegan a atinar. Pero nosotros volvemos a la lógica. Y en la lógica decimos, ¿de algo puede salir alguien? Y en principio, pues también tienes que contestar, pues no. De algo resulta algo. Pero de algo no resulta alguien. Algo vivo. De algo inerte no resulta algo vivo. Bien. Esto nos lleva a concluir que esa primera causa inicial de todo, pues era alguien. Bien. Bueno, os puede parecer algo discutible todo esto, pero desde un punto de vista lógico, pues tiene poca pega, ¿no? Otra cosa es que no se quiere aceptar. Oye, yo no lo quiero aceptar porque, mira, es indemostrable. Ya, bueno, es indemostrable, pero cuando la demostración científica no alcanza porque no hemos llegado a un nivel tecnológico y de conocimiento suficiente como para poder acreditar una demostración científica, pues la lógica opera, porque si no operase la lógica, pues tampoco hubiésemos evolucionado cuando no había desarrollo científico, ¿no? Bueno. Total, que provenimos de alguien, necesariamente. Bien. Alguien que no tiene nada que ver ni con el espacio, ni con el tiempo, ni con la materia, ni con la forma. Y a ese alguien, por convenio, por denominarlo de alguna forma, al no tener nada que ver con el espacio, ni con el tiempo, ni con la materia, ni con la forma, le vamos a denominar espíritu, por convenio. Vamos a decir, oye, ¿cómo denominamos a ese orden de realidad diferente a este? Porque este es un orden de realidad, pero estamos hablando de otro orden de realidad. Bien, pues le vamos a denominar espíritu. Entonces, vamos a seguir un poco con la lógica. Si echas marcha atrás en los antecedentes, incluso en ese otro orden de realidad, echa marcha atrás en los antecedentes y te darás cuenta de que no puedes ir hasta el infinito con causas tras causas, porque eso pues parece que no es lógico, ¿no? Y entonces al final pues siempre tienes que llegar a la conclusión de que hay una causa incausada. Ese alguien, por lo tanto, pues no sabemos cómo ni por qué, pero era un alguien que en aquel momento era el primero y por lo tanto era único. Lo seguimos, ¿no? Si es la primera causa incausada porque nos remontamos a todas las causas previas, es lo primero. Si es alguien, es el primero. Y es único y por lo tanto lo es todo lo que hay. Y lógicamente, si no tiene nada que ver con el espacio, el tiempo, la materia y la forma, pues tampoco es entrópico. Entrópico significa que se degrada, se desordena hasta la extinción. Este orden de realidad en el que estamos sí es entrópico, porque entraña movimiento. Y entonces aquí todo se desordena
hasta la extinción. Aquí los cuerpos mueren, los planetas pues al final acaban colapsando las estrellas que los retienen por esa fuerza de gravedad. Por cierto, ¿la fuerza de gravedad qué es? La hemos medido perfectamente, pero todavía no sabemos lo que es. Bien. Entonces, bueno, los astrónomos se han dado cuenta de que el universo es entrópico, de que al final, pues todas las estructuras del universo acabarán colapsando y se formarán otras, y es un movimiento continuo, ¿no? Pero previamente, si antes de eso no había espacio, por lo tanto no había movimiento, ni tampoco había materia ni forma, pues el espíritu no es entrópico. Con lo cual, tenemos un ser primero, único, lo es todo y no es entrópico. Y si no es entrópico, pongamos que algún día el universo deja de expandirse y se vuelve a contraer. Y entonces se condensa después, no sé, imaginaos, eones, ¿no? Cientos de miles de millones de años. Bueno, pues entonces, lógicamente, ese otro orden de realidad es subsistente al nuestro, porque si no es entrópico, el nuestro, por un proceso entrópico, va a entrar en el caos definitivo, esa o bien se esparce definitivamente y pierde la fuerza de la gravedad y se esparce no sé hacia dónde, o bien se vuelve a condensar, todo se amalgama y entonces al final desaparece. Pero ese orden de realidad previo no es entrópico, con lo cual vamos a añadirle un calificativo, que además de ser primero, vamos a decir que es último, porque va a permanecer cuando todo esto desaparezca. Bien. Bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué relación tiene este orden de realidad con ese otro orden de realidad que hemos ido deduciendo por lógica. ¿Qué relación puede tener un orden de realidad como este que es claramente inferior porque es entrópico? No permanece. Todo muere o finalmente se disuelve o se extingue. No solo está la obsolescencia programada de la industria, también está la obsolescencia programada del mundo. Todo esto es un orden de realidad claramente inferior. Bien. Vamos a volver atrás porque creo que es interesante seguir con la lógica y vamos a determinar una cuestión. Aquí claramente hay mente y aquí claramente hay inteligencia y aquí claramente hay personalidad. La personalidad, pues ya sabéis que es lo que individualiza al ser vivo de otro, ¿no? No hay dos seres vivos diferentes, porque finalmente no son iguales en personalidad. Personalidad es esa huella indeleble que te diferencia de otro, ya sea entre seres humanos, ya sea también entre animales. Los que habéis tenido mascotas os habéis dado cuenta de que no hay dos animales con la misma personalidad tampoco. La personalidad, bueno, pues es algo que aquí podemos apreciar que es unívoca. Unívoca quiere decir que no hay otra igual. Luego el eneagrama estudia los tipos de personalidad y hace clasificaciones, pero una personalidad no es igual a otra. Pueden ser muy parecidas. Bueno, si hay mente, hay inteligencia y hay personalidad, lógicamente, desde el principio de ese antecedente común que tenemos del otro orden de realidad, también tenía que haber mente, inteligencia y personalidad. Bueno, y hemos dicho que qué relación tiene este orden de realidad con aquel otro orden de realidad. Si este orden de realidad es entrópico, claramente este orden de realidad entonces es relativo. Por lo tanto,
si el otro orden de realidad no es entrópico, porque ¿qué entropía va a haber cuando no hay materia, movimiento, forma, tiempo? ¿Qué entropía va a haber? Ninguna. Por lo tanto, aquel otro orden de realidad es absoluto. Este es relativo y aquel es absoluto. Esto siguen siendo conclusiones lógicas de una especulación que estamos haciendo ahora mismo. Bien. Hemos dicho que ese otro orden de realidad implicaba que ese ser primigenio, primordial, primero, era también último. Y hemos dicho que este otro orden de realidad finalmente se extinguirá. Esto es lo que los astrónomos especulan. Se extinguirá o bien por eso, por una pérdida de esa estructura gravitatoria, por esa expansión que realizan las esferas hacia el exterior, o bien pues porque dejen de expandirse y entonces vuelvan a contraerse y lo mismo que nació el universo, pues se extinguirá. Con lo cual, podemos ya darnos cuenta de que este orden de realidad es inferior al otro. Inferior en muchas cuestiones. Este orden de realidad no es permanente y aquel sí. Este orden de realidad es relativo. Por lo tanto, uy, aquí ha saltado algún micrófono y no sé cuál es, porque no veo ningún micrófono conectado. Bueno, parece que ahora ya no se oye. Bien, de forma que aparentemente estos dos órdenes de realidad, uno inferior que viene del otro superior, tienen que tener alguna relación. Y de ahí surge la idea de la espiritualidad. Y de ahí surge la idea de la trascendencia. Y entonces, bueno, pues tradicionalmente lo que se ha establecido es que en realidad, pues hay una realidad nuestra, personal, de cada uno de nosotros, previa a este orden de realidad y que procede del otro orden de realidad. Porque lógicamente, si la vida no somos capaces de determinar que aparezca por casualidad, pues entonces esta imposibilidad científica de acreditar que la vida aparece por casualidad da paso a la proposición lógica de que realmente desde el otro orden de realidad se está interactuando en este otro nuevo orden de realidad inferior. Desde el superior se interactúa en el inferior. Y por lo tanto, pues a partir de todo este razonamiento, la dimensión puramente humana, corporal, que en este orden de realidad aparentemente está completamente acotada, desde el nacimiento hasta la muerte, pues ahí surge otra consecuencia lógica de todo lo dicho anteriormente, y es que ese acotamiento en este orden de realidad en aquel no lo es. De forma que tenemos una existencia previa al nacimiento y tenemos una existencia posterior a la muerte. ¿Vale? Bien. Desde siempre se ha estado considerando que estos dos órdenes de realidad convivían en términos de igualdad. Es decir, está la realidad espiritual y está la realidad material. Porque claramente los que estamos aquí no tenemos ningún medio de establecer que esta realidad inferior no sea real.
Nosotros mismos nos percibimos con un cuerpo, percibimos un mundo completamente identificado, pues hemos logrado incluso pues determinar con el avance del conocimiento de la ciencia pues las características y la medición de todos los fenómenos físicos, químicos, biológicos. Entonces, pues lógicamente poco nos importa el otro orden de realidad, ¿no? Poco nos importa. Nos empieza a importar cuando nos damos cuenta de que en este orden de realidad falla algo. Falla algo porque no se entiende muy bien cuál es su propósito, ni de dónde viene, ni a dónde va. Y como la mente humana es esencialmente inquisitiva, pues todas estas preguntas se las hace. Y cuando llega a tener un suficiente nivel de inteligencia, pues no solo se hace estas preguntas inquisitivas, sino que con base en proposiciones lógicas muy básicas, pues al final llega a esas conclusiones. Hay otro orden de realidad antecedente. Y como ese otro orden de realidad antecedente no tiene nada que ver con este, será también un orden de realidad de destino cuando todo esto desaparezca, que lo hará. Bien, entonces tenemos una relación en la cual paralelamente al otro orden de realidad superior, pues nosotros estamos viviendo este orden de realidad acotado e inferior, porque es entrópico, ¿no? Bien, perfecto. Y ahora vamos a hablar sobre ciencia y vamos a hablar de la composición de la materia, porque para poder entender un poco la relación entre este orden de realidad y aquel, vamos a aproximarnos desde la ciencia. Cuando se empiezan a estudiar la composición de la materia, pues se empieza a dar cuenta los científicos de que hay una composición básica cuando bueno, pues empiezan a poder tener unos medios de estudio cada vez más sofisticados, pues van estudiando y se van dando cuenta de que la materia inorgánica pues al final está compuesta por átomos. Y la orgánica está compuesta por células que tienen moléculas, pero que a su vez también son átomos. De forma que se empiezan a dar cuenta de que todo lo que nosotros vemos y somos capaces de tocar, de oír, de ver con los sentidos físicos, pues son diferentes composiciones de esos átomos, ¿no? Bien. Y entonces, pues tenemos pues los líquidos, los sólidos, los gaseosos, todas esas diferentes composiciones surgen de combinarse pues diferentes clases de átomos, ¿no? Y cuando se ponen a estudiar el átomo, pues se dan cuenta de que el átomo, en el volumen que ocupa un átomo, pues hay 0,9999 partes de nada y 0,0001 partes de materia. La materia es el núcleo del átomo y los electrones que circulan alrededor. Y es esa la proporción, con lo cual los átomos pues están casi vacíos, casi vacíos. Y entonces los electrones circulan alrededor del núcleo, pues por unas fuerzas que son pues algo parecido a la gravedad atómica, ¿no? Digo, la gravedad física, mecánica, pues es la gravedad atómica, y entonces por eso, según la fuerza de atracción del núcleo sobre esos electrones, la distancia de los electrones del núcleo y la velocidad de los electrones alrededor de ese núcleo, pues cuando se juntan varios átomos de lo mismo, pues uno da una apariencia sólida, otro da una apariencia más blandita, otro con unas texturas, otros con otras. Si se juntan unos átomos con otros, pues al final, fíjate, de hidrógeno y oxígeno sale el agua, ¿eh? Madre mía, qué cosa más extraordinaria, ¿no?
Y entonces, bueno, pues se dan cuenta de que el átomo está prácticamente vacío, pero debido a esa fuerza de atracción del núcleo sobre los electrones, pues cuando se juntan muchos átomos, pues puede dar apariencia a gran escala de sólido, ¿eh? Pero que en realidad el átomo está vacío. Y aquí, bueno, pues surge también una curiosidad que los científicos todavía no han logrado determinar la naturaleza de esa fuerza de atracción electrónica o magnética. No lo han logrado determinar, ¿no? Igual que tampoco han logrado determinar la gravedad en qué consiste. Se ha medido, ¿eh? Cayó la manzana paseando Newton y dijo, bueno, pues esto hay una atracción de la Tierra sobre, es decir, entonces hizo la teoría, que unos cuerpos atraen a otros y lo midió. Pero la naturaleza y el origen de esa fuerza, pues ni idea, ni idea. Igual que la naturaleza y el origen de las fuerzas internas de los átomos, ni idea. ¿eh? Bien, pues cuando se ponen a estudiar las partículas internas de los átomos, pues se empiezan a dar cuenta de que esas partículas subatómicas, el núcleo, el neutrón, el protón y los electrones, en fin, pues a su vez se meten dentro, pues por los medios por los cuales ellos lo investiguen, que yo no soy científico, ni siquiera soy de ciencias, por lo tanto no tengo ni idea de cómo lo hacen, pero el caso es que llegan a la conclusión de que en esas partículas subatómicas vuelve a ocurrir exactamente lo mismo que con el átomo, que vuelve a reproducirse el que en un determinado volumen hay 0,9999 partes de nada y 0,0001 partes de algo. Y ese algo son las partículas que, bueno, están por debajo de las subatómicas, que yo no sé, creo que les llaman las cuánticas y tal, ¿no? Bueno, pues efectivamente llega un momento en que cuando ya la física cuántica, a partir de principios del siglo XX, va avanzando, surge una paradoja. Y la paradoja que surge es precisamente que las partículas subatómicas, es decir, las más pequeñas que el átomo, cuando las examinan, que por eso surge la física cuántica, pues no siguen las reglas que siguen las otras partículas. Entonces surge una rama de la física, la física hasta ese momento era la física mecánica, la newtoniana, la tradicional, y a partir de ahí pues surge la física cuántica. Y entonces empiezan a investigar y se empiezan a dar cuenta de que llega un momento en el que van avanzando y descubriendo partículas cada vez más pequeñas, pero se van dando cuenta siempre de que se reproduce esa composición que en un determinado volumen el 99,99% de ese volumen es nada y luego el resto es otra masa pequeñita que está por allí y entonces, bueno, pues al final empiezan a darse cuenta de que no hay materia, porque al final hablan de una función de onda, de esas fuerzas que están moviéndose y que hacen que esas partículas pequeñísimas, que a su vez no son partículas, sino que vuelve a reproducirse, que es vacío, entonces empiezan a sospechar que lo que hay es una atracción de una determinada codificación. Es decir, no han llegado a decirlo, pero podrían haber ya algunos que afirmasen que lo que hay a ese nivel pequeñísimo de la materia es información codificada. Porque si tú fueses lo suficientemente pequeño como para meterte dentro del átomo, del protón, del electrón y pues te darías cuenta al final de que puedes viajar por allí como viajas en el sistema solar. Es que no hay casi nada. Y llega un momento en que no hay nada. Es que ya, pues ellos dicen, mira, al final ya no hay materia, hay función de onda. ¿Y la onda qué es? Pues una información. Una información que hace que todo aquello tenga una estructura. Nada más. Bien. Con lo cual la materia, según ya empiezan a darse cuenta, no existe. Como pensábamos que existía, ¿no? Es que hay cosas sólidas y son reales. Pues no, no hay cosas sólidas y no son reales. Hay unas fuerzas que amalgaman algo que creen que es una información y que según esas fuerzas actúen, luego a gran escala, pues nos da la apariencia de la realidad. Bien. Con lo cual,
Eh, Siendo los átomos, además, la composición de todo, seres orgánicos e inorgánicos, pues todo el universo, finalmente, todo este nuevo orden de realidad, o mejor, nuevo, el nuestro, el que conocemos, inferior al otro, pues realmente no difiere tanto del otro. No difiere tanto del otro en el sentido de que es una apariencia. Es una apariencia que a gran escala pues resulta una apariencia de este mundo físico, físico material, pero que al estudiarlo se han dado cuenta de que la materia no existe, no está por ningún lado. Solo hay unas fuerzas. Y esas fuerzas las empiezan a medir, pero nadie tiene ni idea de su origen y de su naturaleza y de por qué están ahí. No tiene nadie ni idea, ni siquiera de la gravedad. Se ha comprobado que un cuerpo atrae a otro en una fuerza inversamente proporcional a las masas y a las distancias. Pero esa fuerza, ¿de dónde sale? ¿Quién la ha puesto ahí? ¿Cuál es su origen? Ni idea. Bien. Claro, los que estudiamos la espiritualidad, pues todas estas cuestiones, lógicamente, hacemos de ellas una interpretación que los científicos no quieren hacer. Porque los científicos dicen, ya iremos descubriendo qué es lo que ocurre. Por ahora, con quedarnos asombrados y boquiabiertos, pues vale. Pero no vamos a aventurar ninguna teoría que se salga de lo que nosotros podamos seguir experimentando. Pero como los que no somos científicos podemos hablar de lo que nos dé la gana, pues utilizamos las conclusiones de los científicos para avanzar en la lógica. Y entonces, bueno, pues resulta que después de mezclar todas estas cuestiones de las que hemos hablado, podríamos llegar a pensar que este orden de realidad es ilusorio, es ficticio. En realidad, no se puede equiparar como un orden de realidad diferente al otro, sino que de alguna forma, este que nosotros pensamos que es tangible, no lo es. No es tangible. No es lo que pensábamos que era. No hay nada más que unas fuerzas. ¿Y esas fuerzas de dónde salen? Y esas fuerzas, lo que sí sabemos es que son primigenias del universo físico. Es decir, connaturales al Big Bang. Nacieron allí. Y antes del Big Bang, ¿qué había? Otro orden de realidad. Y ese otro orden de realidad, por lo tanto, no tiene nada que ver con esas fuerzas, que es lo único que hay realmente en el universo. Unas fuerzas de gravedad, magnetismo y electricidad. Yo no soy científico y lo digo así a lo bruto. ¿Mm? Pero al final solo hay eso. ¿De acuerdo? Con lo cual, este universo físico es una apariencia y lo único que hay son fuerzas. Y luego tenemos, por la lógica, todo ese orden de realidad antecedente, previo y superior a este. Con lo cual, pues, yo personalmente creo que no es descabellado deducir que esas fuerzas tienen algo que ver con ese otro orden de realidad. ¿De acuerdo? Y ahí está la conexión. Vale. Bien, y ahora hablemos de por qué. Fíjate, se nos está yendo la sesión entera con esta explicación y vamos a tener que hacer dos partes, la de esta explicación y luego la de la espiritualidad y la enfermedad propiamente dicha, porque sin esta explicación no íbamos a entender qué es la enfermedad, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendrá que ser así. Ya estoy viendo que vamos a hacer dos partes, porque conviene ir engranando todos estos argumentos para que formemos un perímetro de comprensión un poco lógica de todo esto de lo que estamos hablando, porque, bueno, como ya estáis viendo, esta aproximación a la espiritualidad es a partir de la ciencia y de la lógica. No es
que viene alguien con túnica blanca y se pone a hablarte de cosas sin un previo fundamento, ¿no? Esto estamos intentando partir de la misma ciencia y de la lógica. Vale, entonces hay que desengranarlo pues con un cierto desarrollo y bueno, ya veo que no va a dar tiempo a hablar mucho de la enfermedad hoy, pero lo dejamos preparado para la siguiente sesión, que se hablaremos de la enfermedad y podremos comprender muchas cosas de la enfermedad a partir de todo esto. Bueno, pues seguimos y estábamos en el punto en el que empezamos a sospechar que no, este orden de realidad no parece que sea un orden de realidad real, salvo en la apariencia que nosotros tenemos de él. Parece, según los científicos. Parece que la materia, pues al final, pues es totalmente hueca y horadable y no hay nada. Y solo hay unas fuerzas que no podemos ni explicarnos ni su origen ni su naturaleza. Si las medimos, lógicamente. Las medimos, las caracterizamos, pero no sabemos de dónde vienen ni por qué. Bien, las atribuimos a que son del universo, son las leyes del universo, físicas, son las leyes físicas, son las leyes físicas, pero ¿cuál es su origen? No puedes decir nada de eso. No, es que la masa y la distancia, sí, la masa y la distancia, pero ¿qué más? No te puedo decir nada más. Bien. ¿Qué relación tiene entonces esta realidad con aquella? Pues no sería aventurado empezar a deducir, también lógicamente, que si esta realidad no es lo que es, y aquí lo único que en realidad están operando es unas fuerzas, eso sí, de una forma codificada, esa codificación también es aleatoria. ¿De dónde proviene? ¿De dónde provienen las fuerzas? ¿Y de dónde proviene la codificación de esas fuerzas para que actúen de tal forma que luego a nosotros nos parezca un orden de realidad muy concreto y muy claro con unas leyes precisas que podemos establecer? Las leyes físicas, astronómicas, las leyes físicas del movimiento, las leyes químicas, las leyes biológicas. Que sí, que comprobamos que son leyes, pero vamos a ver, ¿por qué habría de haber leyes de nada si son unas fuerzas? Entonces responden a algo inteligente. Hay una inteligencia previa. Hay una inteligencia previa, lógicamente. Si no, ¿por qué se tendrían que codificar esas fuerzas de una determinada forma? Creo que es una deducción que tampoco es descabellada, que hay una inteligencia previa. Ya habíamos dicho que si aquí hay inteligencia, la inteligencia que salga de la nada, la personalidad y la mente que salgan de la nada, pues tampoco es fácilmente asumible. ¿Qué es la consciencia? Porque sí, la mente, lógicamente, nosotros como seres, como especie inteligente de este planeta, pues estamos midiendo la mente a partir de nuestro rasero, y nuestros raseros que somos seres conscientes, autorreferentes y capaces de efectuar una elección moral. Y entonces a partir de ahí, pues decimos, a ver, nuestra mente, ¿dónde se aloja? En el cerebro. Vale. Entonces, los seres que no tienen cerebro no pueden tener mente. Curioso. Y sin embargo, pues también nos estamos dando cuenta por los últimos estudios científicos de que hay un comportamiento reactivo inteligente en la naturaleza. Vamos a pasar de los animales.
aunque en los animales también podríamos poner los ejemplos de las medusas que no tienen cerebro. Y ya dicen los científicos incluso que echan siestas. Pero vámonos a las plantas. O vámonos a las células. ¿Dónde está el cerebro en las plantas y en las células? Y sin embargo tienen comportamientos tasados, pautados, medibles, reglados y mucho más reactivos de lo que pensábamos ante determinadas circunstancias. Y reactivos de igual forma ante unas circunstancias o ante otras. Y además, pues parece ser que ya se están haciendo experimentos. Yo no tengo ni idea, yo lo que leo en internet. Pero ya hay muchos experimentos por los cuales se empiezan a dar cuenta de que incluso hay interactuación entre seres con cerebro y seres sin cerebro. Es decir, que nuestro estado emocional puede influir a los seres sin cerebro. Vaya. Todo esto pues nos lleva también a volver a la lógica y a decir, hay una inteligencia previa. Hay una inteligencia previa en lo inorgánico y hay una inteligencia previa en lo orgánico. Y otra cosa es que después hay un desarrollo fisiológico de algunas especies que para poder interactuar mejor con el entorno empiezan a desarrollar unos órganos fisiológicos de recepción de información externa, son los sentidos físicos, y de procesamiento de esa información interna, y con la evolución, pues eso finalmente va resultando en unos órganos de procesamiento de información cada vez más sofisticados. Pero nosotros, que un buen día decimos, anda, si somos inteligentes, nadie más lo es aquí. Y no hay mente nada más que aquí dentro. Un buen día se nos ocurre que no hay mente nada más que aquí dentro. Pero sin embargo, todo el universo obedece a una inteligencia previa, como es fácilmente comprobable. Y no tenemos ni idea de qué es esa inteligencia previa ni de dónde viene. Bien, pues apliquemos la lógica. Volvamos a ese orden de realidad superior. Bien. Perfecto. Entonces, desde la espiritualidad, los locos de la espiritualidad, esos volaos, esos sonaos de la espiritualidad que dicen que dicen que hay vida más allá de la muerte y previamente al nacimiento. Qué tontería. Eso no es demostrable. Bien, no es demostrable, pero tampoco se podía volar hace 400 años y ahora se vuela. ¿Por qué niegas la lógica hasta que tú no has llegado por tu propio procedimiento, que dices que es el único válido, a acreditar lo que la lógica ya establece previamente? Mientras tú no llegas a ello con tu procedimiento, que es el único válido según tú, pues no es válido. Bueno, pues resulta que todas estas voladuras mentales de los estudiantes de espiritualidad y los filósofos, pues resulta que atraen, debe ser que atraen a otros volados. Bueno, ¿y cómo se configura el diagnóstico de quién está volado y quién no? Bueno, esto ya, yo ya estoy haciendo aquí una defensa de, me estoy saliendo del guión. Bien, vamos a seguir un poco con el guión. Vale, entonces estamos en el punto en el que hemos ido poco a poco deduciendo por lógica que no es que haya dos órdenes de realidad paralelos, sino que hay por lógica un orden de realidad previo, porque después de todo este análisis sería muy difícil establecer que no. Habría que romper con esa lógica profunda de que de la nada no puede salir algo. Y habría que asumir que la vida surge por casualidad. Cosa que no. Cada vez hay menos acuerdo en la comunidad científica, porque lo ven absolutamente improbable. Bueno, total. Estos dos órdenes de realidad
por esa otra deducción lógica que hemos hecho a partir de los datos científicos de cómo es la materia, pues nos damos cuenta de que este nuestro orden de realidad nuestro físico es aparente. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que no hay un paralelismo entre esos dos órdenes de realidad. Si uno es aparente y solo son unas fuerzas codificadas de forma inteligente, porque la inteligencia previa se muestra en nuestro mundo sin necesidad de que haya un cerebro, con lo cual la mente no se aloja en el cerebro. Hay una mente que actúa en toda la naturaleza, orgánica e inorgánica, en todo el universo. Hay una inteligencia que actúa. Entonces, si hemos dicho que si aquí hay mente, inteligencia y personalidad, por lo tanto, tiene que haberla en el otro orden de realidad, todas estas fuerzas que actúan inteligentemente, que no se tienen ni idea de qué son, pues algo tendrán que ver con el otro orden de realidad, lógicamente. Magia no hay. No hay magia. Los que estudiamos espiritualidad no vendemos latas envasadas, sino que apelamos a que cada uno haga un razonamiento en lógica. ¿De acuerdo? Bien, pues en lógica sí tiene que haber algo previo, necesariamente. Y todo esto es una apariencia, pues ya está la relación entre ese orden de realidad y este. Si este es aparente, pues entonces el único orden de realidad que hay es el otro. Y esto ya es una pirueta que ya me podéis decir, bueno, yo creo que en una hora de palabrería has llegado a decir que este mundo no existe y que lo único real es lo otro. Pues sí, he llegado a decir eso. Pero, ¿por qué he especulado? He especulado sobre bueno, pues cuestiones que me parecen lógicas y a partir de los datos de la ciencia, ¿eh? He especulado. O sea, esto no es ni fe, ni creencias, no. Es una especulación filosófica, lógica. A partir de unos datos y otros, pues me he hecho una composición y bueno, pues parece ser que esta misma composición, pues hay bastante gente que le cuadra. Bien, vale, pues ya está, ¿eh? Lo vamos a dejar ahí. ¿Qué relación tiene este orden de realidad con el otro? A partir de asumir que este orden de realidad es aparente, tal como dicen los científicos. Y que hay una inteligencia previa que es realmente la que le da estructura a todo. Y luego, eso sí, detectamos la cuestión de la personalidad unívoca. Y esto ya me cuesta a mí asumir que en un universo físico real no vaya a haber dos personalidades iguales. ¿Por qué no? ¿Por qué no las iba a haber dos iguales? Pues resulta que no. Entonces, ya son una serie de cuestiones que empiezan a llevarte a ver. Tiene que haber algo más. Y tiene que venir del otro lado. Porque es que todo va encajando. Por lo menos en mi especulación. En mi especulación. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué habría de estar en ese caso, en esa hipótesis? Esto es una hipótesis, que somos todos libres de hacer hipótesis. En esta hipótesis, ¿por qué habría de estar sucediendo un orden de realidad inferior claramente dependiente de otro orden de realidad superior, antecedente y consecuente, o de destino final de este? Porque este universo, dicen los científicos, que desaparecerá. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué y para qué? Porque la lógica ya nos ha evitado un poquito el qué y el cómo. Y el cuándo aquí, pues
tampoco importa tanto. Algún día nació este universo y algún día desaparecerá. ¿Por qué? ¿Por qué se está dando todo esto? ¿Por qué de un orden superior se pasa a vivir un orden inferior en el que todo es entrópico, todo es relativo, todo es imperfecto? Y a su vez se aprecia una inteligencia que lo regula todo. La gran pregunta es el por qué y el para qué. Pero podemos empezar a darle vueltas a esas preguntas de por qué y para qué sobre la base de extraer algunos datos más de este mundo. En este mundo todo nace y muere. Es escaso. Es escaso claramente, ¿no? Porque eh, eh, si no fuese escaso, no habría conflicto de supervivencia. Al menos es escaso relativamente al espacio y a la posibilidad de movimiento. Es decir, que puede que haya suficientes recursos en la superficie de este planeta nuestro. Vamos a hablar de este planeta nuestro, que es el que conocemos. Puede que haya suficientes recursos para alimentar a todos los seres vivos, pero dado que no tenemos ubicuidad en toda la superficie, sino que tenemos una forma y tenemos que movernos y desplazarnos, pues desde el punto de vista relativo especial hay escasez y surge conflicto. Y el conflicto es una consecuencia de la escasez. Hay necesidad de ir manteniendo estos cuerpos. Ya vamos a hablar de los cuerpos, del orden orgánico. Hay necesidad de ir manteniendo estos cuerpos diariamente. Envejecen, enferman, hay que alimentarlos, hay que abrigarlos, hay que protegerlos. Y al final, hechos iba a decir una mierda, hechos una mierda, mueren esos cuerpos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se quiere? ¿Por qué del otro orden de realidad? Iba a decir por qué se quiere. No, todavía no estamos en qué se quiere. ¿Por qué del otro orden de realidad surge este tan diferente? El otro, por propia naturaleza, no es entrópico y no es escaso y no es necesitado y no envejece y muere. ¿Por qué este sí? ¿Por qué se quiso un orden de realidad de este estilo? ¿Por qué se quiso? Vuelvo a establecer que hubo una intención, pero ¿de qué otra manera pudo surgir este orden de realidad si previamente eso único, primero y todo lo que fuese, devino en esto? Y ese único, primero y todo lo que fuese, como aquí hay personalidad, intelecto y mente, también lo tenía que haber allí. Por lo tanto, habría abolición, igual que aquí. Abolición es decisión. ¿Por qué un orden de realidad determinado deviene en otro? Que puede ser por el Big Bang, que yo no estoy negando el Big Bang, ¿vale? No estoy hablando del cómo, estoy hablando de algo filosófico. ¿Por qué? ¿Por qué surge? ¿Por qué podría surgir un orden de realidad completamente opuesto, claramente inferior? Bueno, pues digamos que las razones por las cuales ocurriesen todo esto ahora mismo no son inalcanzables, pero sí que podemos explorarlas un poco. Es decir, si se pasa de un orden de realidad superior a otro inferior, yo creo que
es claramente asumible que es intencional. Vemos un orden de realidad inferior con todas estas características: entropía, escasez, necesidad, vulnerabilidad, extinción, y viene de otro superior. Entonces, si vemos una inteligencia y una intención previa que sostiene, aun en este mundo entrópico, sostiene de forma inteligente todas las manifestaciones físicas y biológicas, entonces había una intención previa para que surgiese este nuevo orden de realidad. Y no sabemos cuál fue esa intención previa, pero podemos empezar a darle vueltas alrededor a esa intención previa en una exploración lógica también, ¿vale? Y vamos a darle vueltas a esa intención previa de pasar de un orden de realidad claramente superior a otro claramente inferior, pero muy inferior. Lo que quiera que fuese la razón por la cual se pasó de un orden de realidad al otro, tenía que implicar un deseo de limitación. Limitación. Si pasas de algo no entrópico, no necesitado, que tampoco se le ve como aquí, que hay una escasez espacial relativa y por lo tanto un conflicto, pues allí tampoco. Entonces se decide pasar a un orden inferior y ¿con qué propósito? Pues cualquiera que fuese el propósito, apreciamos que fue un deseo de limitación y una decisión de limitación. Ese otro orden de realidad decide autolimitarse y se autolimita para pasar a un orden de realidad mucho más limitado. No para pasar, sino para permitir que suceda también paralelamente, porque aquel orden de realidad no es entrópico. No puede extinguirse o desaparecer lo que no tiene estas características. Porque además, el algo de serlo tampoco puede convertirse en nada. En nada. No. El algo de serlo ni sale de la nada ni deviene en la nada. Con lo cual, no se pasó de aquel orden de realidad y se convirtió en este. No. Pervive. No puede extinguirse ese orden de realidad que hemos descrito antes por lógica. No puede. Y sin embargo, permite un orden de realidad muy limitado en el que todo es una apariencia bajo la cual hay una inteligencia rectora de todo y no es fácil deducir que había una intención y esa intención fue de limitación. Intención claramente tiene que haber, porque si aquí hay mente, inteligencia, voluntad y personalidad, allí la tenía que haber también. Salvo que asumamos, como no sé explicarlo, pues ya está, surge de casualidad. No. Bien, entonces hay una intención previa. Hemos llegado a ese punto. Hay una intención previa para vivir este postrero orden de realidad. Postrero intermedio, porque finalizará y lógicamente prevalecerá el orden de realidad superior, que por sus características es inmanente. ¿Por qué?
de forma intermedia se quiere vivir este orden de realidad? Bueno, bien, ya vamos viendo que había una intención de limitación. Y esa intención de limitación es muy genérica, tal como lo hemos descrito, pero si vemos lo que ocurre en este mundo, ¿qué ocurre en este mundo? ¿Aquí es todo felicidad? No, claramente no. Ni siquiera dicho desde la atalaya de los privilegiados, de las personas de clase media alta del mundo occidental del siglo XXI, ni siquiera desde allí se puede decir que todo esto sea felicidad. No lo es. Entonces, esa limitación ya estamos viendo que no solo era física, sino que en el desarrollo, tal como ha ido ocurriendo, de la emergencia de esa inteligencia inmanente que rige todo lo orgánico y lo no orgánico, en esa emergencia de esa inteligencia por fin individual en este entorno, el ejemplo de ello es la especie humana en el planeta Tierra, por supuesto los animales van desarrollando, parece que esa inteligencia tenía la intención de realizar una emergencia para poder interactuar en este orden de realidad aparente. Y entonces esa evolución de las especies va dando a la aparición del cerebro, los órganos periféricos de los sentidos que te conectan con esta apariencia de realidad externa, que a gran escala parece sólida y tangible, y entonces poco a poco surge el cerebro y cada vez mayor inteligencia hasta que de repente surge una especie que tiene una diferencia que parece cualitativa con respecto a las demás. ¿Cuál es la diferencia cualitativa de la especie humana respecto de las demás? La cuantitativa es pues la cuestión del cerebro, pues el neocórtex. El neocórtex es cualitativo, es cuantitativo, es decir, puedes por ese órgano fisiológico ser mucho más inteligente que otras especies. Pero la diferencia cualitativa es la conciencia moral, la posibilidad de distinguir el bien y el mal. Hay otras manifestaciones de esa diferencia cualitativa, pero todas son derivadas de la cuestión moral. Porque luego están las diferencias cuantitativas. Y las diferencias cuantitativas, pues vemos ya que en los animales hay una gradación cuantitativa, que en las razas protohumanas hubo una gradación cuantitativa. Lo que pasa que cuando dicen los antropólogos y los que estudian la evolución del Homo sapiens, que cuando apareció una raza definitivamente más inteligente que las otras, arrasó con todas las otras. Entonces, solo vemos la gradación desde el chimpancé hasta el Homo sapiens, pero no vemos la intermedia porque el Homo sapiens arrasó con todas las demás. Lógicamente, se impuso y dijo, los que me hacen un poquito de competencia fuera. Y dejo los que no me hacen tanta competencia, que simplemente pues los utilizo como recursos energéticos para sostener los cuerpos de nuestros que somos más inteligentes y ya está, pero no les arraso a todos, porque no son competencia conmigo, ¿vale? Bueno, bien, el propósito de vivir esta pseudo realidad, una intención de limitación, y no solo una intención de limitación, sino una intención de experimentar algo muy diferente a lo que debe ser la vida en el entorno espiritual. En el entorno espiritual, sin cuerpos, sin necesidad de obtener recursos energéticos para sobrevivir, siendo nada más que lo que sea aquello que le denominamos espíritu y que no sabemos qué es, y mente. Y además una mente originalmente absoluta, porque
porque tenía que haber alguien previo único, causa de todo, porque ya por lógica lo hemos deducido. Te vas causa tras causa, tras causa, tras causa, y tenía que haber alguien previo. Hubiese ocurrido lo que hubiese ocurrido después. Entonces, pasar a este entorno tan diferente, pues lógicamente hay una intención de limitación, pero, pero tiene que haber también una intención de pasarlo mal, de sufrir, de tener unas experiencias. Bueno, claro, también puedes decir, hombre, pues es que allí puede ser que como las posibilidades de la mente en aquel entorno son infinitas, ¿por qué no vas a vivir esto también? Pues también puede ser por curiosidad. ¿Por qué no? Puede ser por curiosidad. ¿Eh? Pero si fue por curiosidad, pues vaya. Entonces, ¿cuál es la curiosidad? Ah, pues sí, puede haber una curiosidad que sea, vamos a generar un entorno en el que partimos de nada, es decir, de nada, de amebas, ¿eh? Y una vez que ya en ese escenario aparente que hemos generado con estas fuerzas que manejamos y que dan una apariencia de solidez, pues ahora vamos a generar una experiencia que divertido, que vaya de nada a ver hasta dónde llega, hasta que vuelva. Bueno, pues también podría ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una vez que has estructurado este orden de proposiciones lógicas partiendo de algunas conclusiones científicas sobre lo que es todo esto, pues puedes aventurar cualquier posibilidad. El caso es que todas las características de este entorno parece que de alguna forma tienen que estar planificadas. Porque si vemos ese asombro de los astrónomos ante el universo, ese asombro de los biólogos ante la vida fisiológica, ese asombro de los químicos, ese asombro de los físicos cuánticos, ese asombro de descubrir que hay un orden, una inteligencia previa que dentro de la entropía, pero sin embargo haya un cierto orden que no podría, que nos cuesta mucho creer que ese cierto orden se haya producido de forma aleatoria. A los científicos más avanzados les cuesta mucho creer. Son las paradojas de la ciencia. Entonces, este orden de realidad parece claramente que fue planificado. Y si fue planificado, ya fuese por curiosidad o lo que fuese, el que tuviésemos estas experiencias, entonces vamos a deducir a continuación que el hecho de que la vida, aquí claramente diferenciamos lo que es vivo y lo que no es vivo, ¿no? Lo vivo es vivo y lo no vivo no es vivo. Lo vivo es lo vegetal y lo animal. Lo orgánico, las células, eso es vivo. Y luego está lo que no es vivo, que son puras aglomeraciones de átomos y punto. Sin estructura funcional interna. Una piedra es una piedra, toda igual. Pero una célula tiene una estructura funcional interna. Esos átomos están ordenados de una determinada manera. Hay una planificación. No, pero aquello surge de la sopa prebiótica que la molécula de ADN se junta con la de ARN y no sé qué, no sé cuántos. Y otros científicos dicen, despreciable por improbable que eso pudiese ocurrir. Bien, intención previa y planificación, por lo tanto. Y vamos a hablar de que uno de los elementos de esa intención previa y de esa planificación, por lo que fuese, para que esas inteligencias del otro orden de realidad viviesen
un orden de realidad aparente e inferior, esa planificación y esa intención en los seres vivos implicaba el vehiculizar esa intención de forma individualizada con cuerpos. Cuerpos. Cuerpos animales y cuerpos vegetales. Cuerpos claramente diferenciados de otros cuerpos y del resto del aparente escenario. Aparente, ya hemos visto, aparentemente tangible y sólido, pero en realidad ya con evidencias de que no hay nada más que fuerzas cuyo origen y naturaleza se desconocen y que actúan de forma codificada e inteligente. Cuerpos. Bien, pues lo vamos a dejar en los cuerpos y la siguiente sesión del siguiente viernes ya vamos con la enfermedad. Vamos a abrir turno de preguntas. Siento que haya salido así porque no ha salido así y entonces pues se ha convertido de una sesión en dos. Comentarios, pensamientos en alto, observaciones, preguntas, negaciones, incluso airadas. No puede ser eso que has dicho. Hablemos de todo. Aquí no hay nada de lo que no se pueda hablar. Cada uno que dé su opinión. Berta hacía una invitación a comentar, pero Iván, al final no ha habido posterior comentario. Sí, Fernando. Iván, Sí, sí. buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, yo tomo nota de todo esto y Sí, claro, algunas veces, como cuando dices, parece que surge un orden inferior, yo he puesto ahí creación, crear. sí, No sé si la palabra de creación la has omitido intencionadamente o no, sí. ¿eh? Sí, sí, Pero intencionadamente. bueno, simplemente quería el comentario, Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, es. Intencionadamente. Me ha parecido, y entonces le he Sí, puesto aquí, la he puesto entre paréntesis por no meter un elemento sí. diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Solamente era si hay diferencia entre... sí, ¿no? Bueno, Vale, ha sido bueno, solamente intencionado. era Ha sido intencionado igualmente. porque date cuenta de que solamente en los últimos 5 minutos he hablado de intencionalidad. Entonces, como creación contiene algunas connotaciones peyorativas hoy en día, intencionalmente lo he omitido porque ya habrá tiempo de especular mucho más sobre todo esto que estamos diciendo ahora, lógicamente. Pero a mí me parece muy interesante aproximarse a estas cuestiones desde la ciencia y desde la lógica. Me parece muy interesante sin introducir ningún elemento que no se pueda corresponder o con una evidencia científica o con una proposición lógica difícilmente refutable. Me parece interesantísimo. Por eso he omitido palabras que pudiesen trasladar esta explicación a otra sede. ¿Eh? Pero sí, efectivamente la he omitido. A mí es que me parecía que daba vueltas para no decir esa palabra y yo escribiendo me ha salido sola, pero Claro, bueno, claro, claro. porque además debe tener una connotación también religiosa, ¿no? Entiendo que también has querido evitarlo, ¿no? Exacto, exacto. Es que podemos tender y vamos a tender a pensar que la espiritualidad pasa por la religión, pero no es así. La espiritualidad tiene su vía directa, es otra, y llega a otras conclusiones mucho más profundas y que ocasionan internamente mucha más certeza, pero tiene su camino propio. Y es muy interesante irlo recorriendo.
¿Habéis aceptado completamente toda esta sarta de, de afirmaciones? Nadie cuestiona nada. No, Iván, Sí, que estábamos esperando a que lanzaras con la enfermedad, pero no, porque no da como lo has tiempo. hecho, pues No da tiempo hoy. Pero lo he dejado. Fíjate bueno, que he llegado al cuerpo, ¿eh? La siguiente empezamos con el cuerpo sí, sí, sí. y la enfermedad. He llegado al cuerpo. Lo que pasa que discúlpame porque que no te diga nada, porque es que realmente como para mí ha sido una cosa que ya ha sido como reafirmar otras cosas que ha dicho otras veces, digo, sabes, yo no Sí, tengo, yo estaba esperando el enlace sí, para sí, preguntar. sí, sí. Pe- Discúlpame, muchas gracias. Pero bueno, tampoco viene mal, porque claro, en estas sesiones hay gente iniciada. Entonces, pero creo que tampoco viene mal volver a, a realizar el recorrido mental que estamos realizando, Martín. No viene mal. Por- No, no, pues no, 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 se sí, sí, lo rellenan entiendo huecos. y le presto toda la atención. Sí, sí. Pero, Po- pero que no tengo en ese Sí, sentido sí. ninguna inquietud. Sí, sí, sí. No, ¿Sabes? no, claro, claro, claro. Lógico, no, Venga, sí, sí, sí. No, claro, claro. muchas gracias. Gracias a ti. Sí, es interesante porque además no hay no hay un texto mm, eh, cerrado sobre todo esto. Entonces, cada vez que se habla de ello, se habla de forma diferente, en contenido siempre el mismo, pero la forma de hablarlo, los matices que se le da son diferentes, entonces siempre es muy interesante el volver a todas estas cuestiones básicas y decirlas de nuevo porque siempre surgen nuevos puntos de vista. Entonces, incluso para los iniciados tiene mucho interés. Y Sí, para sí, mí, ¿eh? Para mí, sin duda. porque yo de repente digo, anda, pues fíjate Sí, lo que he hilado hoy, ¿no? sí, sí, sin duda, Iván. Muchas gracias. Hola Iván, buenas tardes, ¿me Hola. escuchas? Sí, Brenda. Buenas. Hola. Y entonces una pregunta. Y Sí. entonces, para ti, ¿qué función tiene el cerebro material que tenemos aquí? ¿Es un El, mero receptor? bueno, si ya vamos obteniendo evidencias de que hay inteligencia extracerebral, pues nos empezamos a dar cuenta de que el cerebro tiene como función especificar, individualizar una inteligencia previa general en otra muy concreta y específica e individual que interactúa a través de un cerebro que te permita relacionarte con este entorno físico aparente. Yo creo que el cerebro tiene una función intermediaria. Es que es lo que he comentado que la inteligencia genérica previa del universo y de su naturaleza, esa que lo rige, esas fuerzas establecidas, codificadas, esa inteligencia posteriormente emergió de forma individual y específica, promoviendo que hubiese una evolución biológica para que apareciesen esos mecanismos fisiológicos que son combinaciones especiales de esas fuerzas con esa codificación, porque todos son átomos, pero no es lo mismo un átomo de una piedra que un átomo de una neurona. Está codificado de forma diferente. Esa Sí. intención previa lo fue codificando para que fuese surgiendo la posibilidad de abrir una ventana de esa inteligencia directa a este entorno e interactuar. Ok, ok, gracias De Iván. nada. ¿Alguien no niega la mayor? No, yo quería decir otra cosa, Iván. Sí. ¿Cómo interviene en el tema del cerebro esto de que solamente utilizamos una parte pequeña, muy pequeña del cerebro y hay un porcentaje elevadísimo que no sabemos para lo que sirve?
Sí, esto obedece a una evidencia que podemos observar en otros fenómenos naturales, y es que hay como una especie de capacidad instalada de sobra en todos estos todas estas configuraciones físicas que tienen una función especial, por ejemplo, el cerebro, hay capacidad instalada de sobra. Y luego, pues, se usa en un determinado porcentaje, pero permite utilizarlo más. Y eso no solo ocurre con el cerebro, sino que ocurre con muchas otras manifestaciones. Por ejemplo, pues a nivel astronómico, ¿qué te diría yo? Pues mira, por ejemplo, las estrellas. Las estrellas tienen una capacidad instalada que sobrepasa con mucho la capacidad de sobrevivencia de una determinada especie animal, por ejemplo. Hay capacidad instalada de sobra. Es decir, nosotros nos extinguiremos y el Sol seguirá dentro de 5.000 o 6.000 millones de años brillando. Entonces, eso no te sé ahora mismo poner muchos más ejemplos, pero bueno, a base de algunas lecturas, pues de científicos que también especulan a partir de la ciencia, pues parece que es una constante, ¿no? Que hay sobrada, como si la inteligencia previa, como si el otro orden de realidad, cuando tuviese que aportar, no hubiese límite en aportar, ¿no? Oye, pues, por ejemplo, pues vamos a ver, diversidad de especies. Diversidades, ¿por qué tantas? ¿Por qué tanta diversidad de especies? ¿Cuántos? No sé, hablan de miles de millones de diferentes tipos de especies. Diferentes. O sea, como que sobra, como que desde el otro orden de realidad, ¿qué es lo que se necesita? Pues venga, de sobra, ¿no? Algo así. Depósito lleno. Vamos a tomar una caña de esa terraza a 3 kilómetros. Depósito lleno. Depósito del coche lleno. Vamos, de sobra. Capacidad instalada de sobra. Que no sea porque nos vayamos a quedar cortos. Algo así, ¿vale? Bueno, pues dejamos las preguntas para esta semana, una reflexión esta semana, y ya en las preguntas de la siguiente, después de hablar de la enfermedad, si han quedado cosas de esta que esta semana hayan podido surgir, pues también las resolvemos. Son sesiones muy interesantes estas, ¿eh? Esta y la que viene. Entonces, pensad, porque cualquier inquietud, duda, todo tiene una contestación, pero hay que generar esa pregunta. Bueno, pues nada más. Vamos a dejar aquí prospector, ¿eh? Es el saludo final, ¿eh? Vamos a dejar aquí la cosa y dejamos de grabar. Gracias a todos. Venga, muchas gracias, Iván. Cuídate.